Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Café Interestelar. Hoy, como siempre, estamos en muy buena compañía. Hoy, además, estamos muy contentos por motivo doble, y es que hoy hacemos el podcast número 25, ni más ni menos que el podcast número 25. Otro motivo por el que estamos muy contentos hoy es porque quizás sea el episodio con mayor participación internacional que hemos tenido hasta ahora, porque ahora os presentaré a los invitados, veréis que estamos en diferentes puntos y va a ser, yo creo que eso enriquece mucho también la charla. Y bueno, pues tenemos por un lado, paso a las presentaciones, tenemos a Isaías Rojas. Isaías, como muchos sabéis ya, es astrofísico, gran divulgador científico, profesor en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Y nada, Isaías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Luego también tenemos a Pablo Senarega. Pablo lleva 18 años en diferentes cargos dentro del mundo del desarrollo de energías renovables en diferentes empresas del sector. Pablo está en Albacete. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carles. Encantado de estar Eh, aquí nuevamente con vosotros. y ahora sí, ahora también tengo el gusto de presentar ahora a Agustín Valenzuela Alvarado. Agustín nació en Puerto Rico, pero está viviendo ahora mismo en Florida, en San Pete, sino muy cerquita de Cabo Cañaveral, además. Hola. Ajá. ¿Qué tal, Hola, hola. Agustín? Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme, Carlos, Pablo, Isaías. Emocionado de que, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ciencia con gente tan brutal. Como tenemos unos temas tan interesantes, si os parece, entramos un poquito en materia. Podemos hablar del James Webb, que como viene siendo de costumbre últimamente, bueno, el James Webb, conocido también como la máquina del tiempo, y que ha encontrado dióxido de carbono en exoplaneta, ¿no? Ya sabíamos que no es la primera vez que encontramos dióxido de carbono en un exoplaneta, pero esta vez lo ha hecho James Webb y parece ser que es irrefutable, ¿no? También. Y no sé Sí, pero si... déjame Sí, corregirte, ay, porque ya sí es la sabía. primera vez que se detecta dióxido de carbono en nuestro planeta. Si tú recuerdas, por ahí por mediados de julio, se liberaron el espectro de otro exoplaneta, que lo tengo por aquí apuntado, que es WASP 96b. 96, ¿ve? Guau, El dijimos como WASP 10 números. 96b, ahí lo que se evidenció fue agua, vapor de agua. Vapor, ajá, de agua. Pero la región del espectro en el cual se hizo esas observaciones es más o menos entre 0,75 a 2,75 micrómetros. Esto es en el infrarrojo. El infrarrojo es más o menos desde un micrómetro, en realidad un poquito antes, 0,7 micrómetros, ya estamos en el infrarrojo. Y aquí estaba hablando del 0,75, es decir, este espectro va desde el borde del límite del rojo hasta entrando en el infrarrojo 2,75. El espectro visible va de 0,4 a 0,7 más o menos en micrones. ¿De acuerdo? Aquí estamos de 0,75 a 2,75. Y ahí se detectó vapor de agua. Pero en el caso de este otro que es WASP, déjame recordar porque tengo aquí 39, si no me equivoco. Sí, 39B. 39B. Las Ujú. observaciones van de 3 micrómetros hasta 5,50 micrómetros. Es decir, esta región del espectro es diferente que la del otro exoplaneta, es la región que va más allá incluso. Entonces, en esta región, para que se haya descubierto dióxido de carbono, primero tienen que haber observaciones en esta región. Y a mí me da la impresión que lo que está aportando en este caso James Webb son observaciones de primera calidad en una región del espectro que no estaba tan explorada, porque si no ya se hubiese evidenciado el dióxido de carbono. Para añadirle a eso a la gente común y corriente, eh, cuando se habla de que se localiza eso, no es que literalmente nosotros miramos y vemos, ¿verdad?, el químico de cómo es que la luz, ¿verdad?, la espectroscopía, como estaba diciendo Carlos, es que todas las moléculas reflejan cierto tipo de luz, ¿verdad?, o reflejan la luz en diferentes rangos, pero las Claro, pero imágenes en que este caso lo que captamos, se tiene es una curva de luz. sí, ajá, que exacto. es una curva de el brillo versus la longitud de onda. Entonces, no es lo mismo que una imagen. De hecho, un espectro, cuando uno, Sí, no, no. recuerdo, yo he tomado o he obtenido espectros de estrellas, y la gente dice, pero ¿dónde está la imagen? Bueno, la imagen es una línea. No, no, es una línea literalmente cuando uno reduce el espectro, que es decir, cuando deja en una imagen que ya de la cual se puede obtener información científica, es una corrida de píxeles, de grosor un Ujú, píxel, ¿sí? ujú. Y de 1080 o bueno, dependiendo de la cantidad de píxeles que tenga el detector,
Pero pensemos, por ejemplo, un píxel por 1080 píxeles hacia la derecha, por decir algo, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se observa? Lo que se observa es el tránsito de un exoplaneta. ¿Qué significa el tránsito de un exoplaneta? Significa que tenemos observamos la estrella, medimos la cantidad de luz que llega de la estrella en diferentes longitudes de onda. En este caso, hay mediciones, yo tengo aquí a la vista el artículo que enviaron a la revista Nature, que está aceptado, y están las curvas de luz en diferentes regiones del espectro. Entonces, ¿qué significa la curva de luz? Significa que cuando el planeta pasa por frente a la estrella, obviamente cuando se está observando, el planeta pasa por frente a la estrella, a pesar de que el planeta es pequeño respecto a la estrella, el disco nosotros vemos como la parte de sombra del planeta, porque la parte iluminada está mirando a la estrella, y ese disco de sombra es lo suficientemente relevante para poder disminuir un poco la luz que llega de la estrella, porque está bloqueando esa parte de la estrella, el mismo planeta bloquea parte de esa estrella. Entonces disminuye el brillo. Entonces la curva de luz significa que uno está observando antes del tránsito, cuando el planeta empieza a meterse de frente al disco, empieza a disminuir el brillo, llega un momento en que ya el planeta está completamente dentro del disco, más o menos se te mantiene constante el brillo de la estrella, pero menos que cuando el planeta no pasaba adelante, y luego empieza a salir de nuevo por el otro lado. Entonces es una curva así como una U, una pequeña U, lo que uno observa, ¿no? Viene plano, luego disminuye y luego vuelve a subir y sigue plano, algo así como una letra U. Pero ocurre que cuando uno observa en diferentes longitudes de onda, bueno, qué tanto disminuye el brillo puede ser un 1%, por ejemplo, un 2% del brillo de la estrella, lo cual es bastante poco, por cierto, es muy poco lo que se es capaz de detectar. Pero resulta que cuando uno observa ese mismo tránsito en diferentes longitudes de onda, esa cantidad de brillo que disminuye no es la misma. No es la misma porque la atmósfera del planeta, porque aquí no he dicho que los planetas tienen atmósfera, porque no todos la tienen, pero en general lo que se observan sí tienen una atmósfera porque son planetas gigantes. Entonces hay una región que no está completamente bloqueada, porque acabo de decir que había un disco que era la zona de sombra, la parte que está de noche del planeta, en la cual deja de llegar luz, pero en el borde del planeta está la atmósfera. Y en esa atmósfera la absorción en diferentes longitudes de onda de la misma radiación que viene de la estrella va a depender de las componentes de esa atmósfera. Por ejemplo, vapor de agua. Si hay vapor de agua, hay ciertas frecuencias o ciertas longitudes de onda que el vapor de agua va a absorber. De hecho, nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando uno pone comida en el horno microondas para calentarla, lo que se hace justamente es excitar el agua, y significa que las microondas no son transparentes para el agua. O sea, el agua, cuando recibe las microondas del horno microondas, está absorbiendo esa radiación. Ahora, desde el punto de vista de la estrella está lanzando luz o radiación de diferentes longitudes de onda, y los diferentes elementos químicos en esa pequeña capita que tiene del borde del planeta, que es la atmósfera, los diferentes elementos van a observar ciertas longitudes de onda bien específicas. Y en este caso, lo que se detectó, y aquí voy a ir a la imagen, al espectro que se reveló en la página del James Webb, que uno puede observar, está tanto las curvas de luz del tránsito, es que en torno de los 4,5 micrómetros, claramente hay un cambio en la absorción de la luz de la estrella. Y entonces ese cambio de absorción está asociado o se puede explicar a través de la presencia de dióxido de carbono. Cuando atraviesa, ¿verdad?, lo que decimos, la atmósfera, ¿verdad?, los gases que se pudieran ver en eso tan pequeño, como tú dices, que es súper pequeño, realmente. Es una película, claro, una película. Nada, por eso puse la foto de atrás de mi background, para que la gente vea que no es accurate, pero puede ver como hay el bordecito brillosito ese que se ve más o menos en ese background, pues algo así. Imagínate eso, pero verlo a algo que está a 700 millones de años luz. Es súper, súper pequeño, que incluso ese otro problema por lo que los otros días fue que descubrimos realmente que habían exoplanetas, porque es súper difícil tú poder observar por el tamaño que tienen los planetas comparados con las estrellas, que son gigantescas. Y esa misma U que tú hablabas, que verdad, que esa difracción, a esa difracción es que nos damos cuenta, espérate, está pasando algo por enfrente de esa estrella, porque su luminidad como que disminuyó, pero como tú dices también, lo que disminuye es casi nada. Literalmente es maravilloso que podamos nosotros ver estas cosas, como tú dices, Isaiah. Claro, bueno, lo detectan porque los detectores tienen una sensibilidad distinta que la de los humanos. Pero aquí debo aclarar dos cosas. Lo que ocurre es absorción, no es ni reflexión ni difracción. Hay
luz o radiación, pensemos luz porque es más fácil, pero hay luz, la radiación la infrarroja no es luz. Pensemos que es luz que va atravesando el gas de la atmósfera, que es una capita delgada, pero los diferentes elementos químicos absorben parte de esa luz, y eso es lo que se detecta. La luz que deja de llegar, no la luz que llega, porque la que llega está claro, y eso significa que en la práctica, cuando uno ve las curvas de luz, hay pequeñas variaciones respecto, supongamos que, por ejemplo, el brillo de la estrella disminuyó un 1%. Bueno, tal vez en diferentes longitudes de onda donde está el dióxido de carbono disminuyó un 1,1%, diferente del 1% que en las longitudes de onda vecinas. Porque aquí se observa el tránsito en varias longitudes de onda y se construye la curva de luz, y a partir de eso uno puede ver cuáles son las variaciones de la absorción de la luz. Y es un proceso re complicado en realidad hacer esto, pero se ha hecho muchas veces, se hace con telescopio en tierra, se ha hecho con el telescopio espacial, y esto es simplemente aplicar la misma técnica a una región diferente del espectro. Pero como mencionaba aquí, lo relevante creo que en este caso es el hecho que se detecta el dióxido de carbono. Ahora, yo sé que he hablado harto, pero quiero aclarar aquí una cosa, que estos planetas, los dos WASP que acabo de nombrar, que es el 39 y el otro, déjenme guardar, lo tengo acá. 96, el 96. El 96, los dos tienen la letra B minúscula porque son el primer planeta que se descubrió de esa estrella. Entonces van teniendo un orden de letras minúsculas, las mayúsculas se usan para las estrellas binarias, las minúsculas para los exoplanetas. Entonces van teniendo una secuencia de orden desde la letra B hacia adelante, en orden alfabético, porque depende de cuándo se descubrió, no de la cercanía a la estrella. Y en general estos planetas son planetas que están muy, muy cerca. Primero son planetas gigantes, tipo Júpiter o más grande incluso, y luego son planetas que están muy, muy cerca a la estrella, incluso más cerca que Mercurio del Sol. Aquí yo estoy viendo la enciclopedia de exoplanetas, la tengo aquí a la vista, y la particularidad, me causa curiosidad que la particularidad es que las dos estrellas que están observadas son del tipo espectral G8. ¿Qué significa esto? Son estrellas parecidas al Sol. Normalmente los tránsitos se observan en estrellas más frías, en estrellas tipo M. Entonces aquí hay algo interesante, es que se están acercando las observaciones a estrellas de tipo solar, por una parte. Y luego, bueno, estos planetas siguen siendo planetas gigantes, pero lo que uno esperaría es que un planeta tipo rocoso como la Tierra, su atmósfera esté compuesta de dióxido de carbono. Si nosotros quitamos la Tierra de y tomamos los otros dos planetas del sistema solar que son de tipo rocoso y que tienen una atmósfera importante, que son Venus y Marte, su atmósfera son principalmente dióxido de carbono. Y uno se puede preguntar por qué la Tierra no tiene una atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, sí la tuvo, pero resulta que en la Tierra la vida modificó su medio ambiente, las bacterias y los estromatolitos tomaron el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convirtieron en roca, y entonces liberaron a nuestra atmósfera del dióxido de carbono, a pesar de que tiene, pero de las grandes cantidades de dióxido de carbono, que se pueden volver a liberar porque hay un ciclo del carbono, cuando de hecho la subducción que contaba al inicio del podcast, justamente toma esta roca y las vuelve a liberar a la atmósfera. Entonces hay un ciclo del dióxido de carbono. Si nosotros elimináramos la vida en la Tierra, el dióxido de carbono volvería a la atmósfera, no sé en cuánto tiempo, pero sí volvería a la atmósfera. Y por otra parte, nosotros pensamos como que el oxígeno es un elemento muy abundante, y no es así. La atmósfera terrestre es principalmente de nitrógeno. Nitrógeno, ajá. Y luego el oxígeno es también producto de la vida, porque las plantas fotosintéticas van liberando oxígeno, pero el oxígeno de forma natural no debería estar en una atmósfera como la Tierra. Y ahí estaríamos yendo a un tema que se llaman los biomarcadores, pero los cuales no sé si nos da tiempo para entrar ahora, pero lo que sí les quería mencionar es que la importancia del dióxido de carbono es justamente que uno esperaría que un planeta rocoso como la Tierra, Mercurio, pero Mercurio es muy pequeño, tal vez ni siquiera se verá, pero como Venus, la Tierra y Marte, son planetas que uno esperaría que su atmósfera estuvieran dióxido de carbono. Así que ahí hay la importancia de que los dos primeros espectros que se liberan de exoplanetas, que no son de planetas terrestres, son planetas tipo gigantes, se ha detectado agua y dióxido de carbono, que son dos elementos que son de particular interés para nosotros, que queremos buscar planetas como la Tierra. Sí, que bueno que mencionas lo de, ¿verdad? Básicamente la biología o lo que se entiende como lo que podría crear vida en otros planetas, exactamente eso, que aquí nosotros estamos acostumbrados a que nuestra atmósfera, ¿verdad? Y nuestro planeta tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene ciertos, ¿verdad? Gases
que realmente no son naturales, no es algo común en planetas, tiene que haber vida, por eso es que eso, ¿verdad? Bioseñales, cuando vemos este tipo de cosas en otros planetas, que de momento encontremos oxígeno, ¿verdad? O moléculas de oxígeno o lo que sea en otros planetas, podría ser, no es que sea, porque nunca se sabe, pero no es común que exista el oxígeno si no hay algo que lo metabolice. Que eso Se es lo llaman que biomarcadores. biomarcadores. Biomarcadores de las atmósferas. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, porque no conocemos cómo van a ser los otros organismos vivientes que hipotéticamente podrían existir en otros planetas, pero en la Tierra, por ejemplo, el ozono es un biomarcador y el metano es un biomarcador. El metano, uno puede calcular cuánto es el tiempo de permanencia en la atmósfera y el metano debiera durar como 12 años en la atmósfera. Es decir, que si uno encuentra metano en una atmósfera de un planeta tipo terrestre, estamos hablando, no estoy pensando en satélites como por ejemplo, se me fue el nombre. Titán. Gracias. Como Titán, que tiene una atmósfera de metano, pero es que otro tipo de objeto con otras condiciones de temperatura, es otro tipo de objeto. Entonces, para planetas como la Tierra, lo que uno esperaría sería justamente en una atmósfera como la de Marte, por ejemplo, con mucho dióxido de carbono, pero en el caso de la Tierra uno no esperaría encontrar metano, no sería un gas que uno esperaría que apareciera. ¿Por qué? Porque si hay fuentes de metano de naturales, pero no biológicas, ese metano rápidamente se desintegra y después de 12 años que el periodo de permanencia deberá desaparecer. Sin embargo, nosotros los seres humanos plantamos arroz, que es una tremenda fuente de contaminación de metano. Bueno, se libera metano también del gas natural, es decir, de la extracción de petróleo. Se libera metano por las vacas. Nosotros comemos carne y dentro de lo que más comemos es vacas. Entonces, las vacas son productoras de metano. Los pedos de las vacas son, a pesar de que alguien puede decir, bueno, sí. Bueno, el arroz y las vacas son dos fuentes muy, muy importantes de contaminación de metano, que no solamente son productos de organismos biológicos que existen en la Tierra, sino que de la actividad, en particular de la actividad humana. Por eso que destaqué estas dos, aparte de la liberación del metano de gas natural de la fuente de petróleo. Así que los biomarcadores son interesantes por eso. ¿Quieres decir, Isaías, que cuando se detecte metano en un planeta podemos estar ante la primera evidencia marciana? Bueno, esa es una visión muy antropocéntrica de lo que uno esperaría. Bueno, lo hemos hablado aquí, yo soy bastante más pesimista en esto. Yo pienso que si llegamos a encontrar algo, van a ser bacterias, no van a ser organismos como nosotros. Somos un error de la evolución biológica. Claro. O sea, si no se hubiesen extinto los dinosaurios, nosotros no estaríamos acá. Y la inteligencia por sí sola no construye naves interplanetarias ni telescopios espaciales. Nosotros llegamos a esto porque tenemos manos. Y los delfines son tan o más inteligentes que nosotros, los pulpos son tan o más inteligentes que nosotros y no construyen naves espaciales. Y de hecho los seres humanos, los descendientes primates, tenemos la particularidad que somos los únicos animales lo suficientemente imbéciles para lanzarlos al océano sin estar seguros que al otro lado hay tierra. No hay ningún otro animal que haga eso. Entonces, nosotros somos una cosa muy particular, pero somos un error que no se puede repetir en todo el universo. No, sí se puede repetir, pero el universo es muy grande y nosotros no tenemos acceso a todo él. Nosotros tenemos acceso solamente a un grupo muy pequeño de estrellas en la vecindad del Sol. Ni siquiera dentro de nuestra propia galaxia podemos ver muy lejos. Entonces, podrían existir, sí, nunca van a ser ser humanos, no necesariamente van a tener dos manos, no necesariamente van a tener dos ojos, ni necesariamente van a ser bípedos. Puede que exista vida inteligente, sí, pero eso no asegura que esa vida inteligente va a tener capacidad tecnológica, por lo que les acabo de decir, porque la inteligencia por sí misma no lo permite. La especie humana tiene varias particularidades. Bueno, yo creo que algún día podemos conversar acerca de las particularidades de la evolución humana y lo raro que somos dentro, porque la inteligencia, la evolución en el planeta la ha explorado muchas veces. Los dinosaurios también eran bastante inteligentes. O sea, uno tiende a pensar por un error, una distorsión que tiene respecto al concepto de evolución, que lo de antes era más tonto que lo de ahora. Y entonces como que hay una flecha y se va siendo más inteligente y eso no es así. No es en lo absoluto así. Pero bueno, podemos estar aquí hablando es un tema. Un temazo. Pero lo que Isaías quiso decir es que a la que la evolución le dé dedo a los delfines, no chaval. Entonces, yo que, si os he entendido bien, este descubrimiento del dióxido de carbono, sobre todo esas evidencias de que pueda haber vida o hay algún tipo de vida, ¿no? Aparte de eso, también
puede darnos muestra de cómo se ha formado ese planeta, ¿no? Aparte de la evidencia que habéis comentado de lo que es capaz ya de hacer un telescopio de este tipo, ¿no? Que ya es una evidencia de que somos capaces ya de ver más o menos las atmósferas de planetas que están muy lejanos, ¿no? Y ya tenemos la tecnología adecuada, ¿no? Para avanzar, ¿no? Claro, Entonces, pero ojo que, Pablo, que el telescopio espacial James Webb no ha hecho cosas que no se hacían antes. O sea, los tránsitos de exoplanetas se estudian desde el año 95. De hecho, el premio Nobel que hubo por este tema fueron los primeros que observaron estos tránsitos de exoplanetas, el año 95, es decir, a 2022 ha pasado bastante tiempo. Es una técnica muy conocida que se ha refinado, pero la particularidad que tiene el telescopio espacial James Webb, primero es que está en un lugar donde no hay atmósfera, y eso ya es una maravilla, pero que observa en un rango de frecuencia que la Tierra, o sea, de longitudes de onda o del infrarrojo en el cual la Tierra no es lo absolutamente fácil observar. Entonces tenemos esas dos particularidades. Primero, no está en la atmósfera, y segundo, que observa principalmente en el infrarrojo. Entonces puede ir a regiones, las moléculas producen... Pero tiene más capacidad, si os he espectro, entendido yo, para detectar los elementos básicos de una atmósfera de otro planeta. Eso antes sí, no se podía. es que bueno, por eso que estaba justamente mencionando esto, que los espectros moleculares son diferentes que los espectros de los átomos. Y los espectros moleculares se van principalmente hacia las microondas, de hecho se observan con radiotelescopios. Y entonces hay una región del infrarrojo donde ya empiezan a aparecer los espectros de moléculas interesantes como el agua y el dióxido de carbono que acaba de aparecer, con estas publicaciones de estos dos primeros espectros. Esos son los dos primeros espectros que se han publicado. Pero solo yo acabo de verificar los artículos que se han publicado, por ejemplo, del WASP, del primero, del que tenía agua, 96, era el 96. 96, ese no está publicado, ni siquiera ha sido mandado el artículo. Pero en cambio el del otro, que es el 39, que es donde se descubre, fue aceptado por Nature, que es una de las revistas más importantes de ciencia del mundo. O sea, ya el artículo fue enviado, de hecho lo tengo abierto aquí a la vista. ¿Y por qué? Porque ahí hay un descubrimiento, hay algo nuevo, hay algo que no se había observado antes. ¿Por qué? Porque está observando en una región del espectro posiblemente en la cual yo no tengo en mente aquí cuáles son las ventanas de observación en el infrarrojo en la Tierra, pero probablemente una región, o posiblemente más que probablemente, una región de la cual en la Tierra es muy, muy difícil de observar. Sí, pues es algo que la gente también tiene que saber, que lo importante del infrarrojo es eso, es que ese tipo de radiación, ¿verdad? Ese tipo de onda está, ¿verdad? La onda de radiación que es básicamente casi como quien dice temperatura, es una onda que está tan alargada que a la simple vista o a ciertos otros telescopios, pueden ser de radio, pueden ser, ¿verdad? Telescopios de microondas, ese tipo de onda no se ve, y por eso es lo importante de por lo que está, ¿verdad? Tan lejos en Lagrange, el punto de Lagrange 2, porque tiene que taparse de la temperatura, ¿verdad? Que es básicamente ese tipo de radiación infrarroja que viene del Sol y del planeta. ¿Sabe? Claro. Y es lo particular con este telescopio, que es un tipo de luz, un tipo de rango de onda que no se podía ver, o incluso está el Spitzer, que sí existía y veía infrarrojo, pero no tenía las capacidades que tiene este, ni estaba tan lejos. O sea, este telescopio Yo se entiendo que el Spitzer aseguraron. sí estaba en la misma región del DL, pero Spitzer era un telescopio pequeño, yo lo estoy diciendo de memoria, Sí, pero por favor ustedes verifiquen. Me parece que sí, Spitzer era de menos de un metro, 0,8 metros. Entonces la capacidad era que más tiene un pequeño. telescopio menor de captar luz es mucho menos, porque finalmente los telescopios, y esto es súper importante entenderlo, los telescopios no son ni para ver más cerca las cosas, porque se ven a la misma distancia, sino que son para capturar radiación electromagnética o luz. Y mientras mayor el área colectora, es decir, el diámetro del telescopio, mayor capacidad de captar luz, y lo hace en menos tiempo. Spitzer probablemente sí tenía esa capacidad, pero la cantidad de tiempo que tenía que estar el telescopio observando es mucho mayor, y los tránsitos de estos exoplanetas, porque producto de que están muy cerca, duran muy poco. Yo he observado tránsitos en observatorios, y de repente un tránsito dura 2 horas. Y tal vez el tiempo que tú requieres para acumular con un telescopio pequeño la cantidad de luz para que te permita observar ese tránsito puede estar del orden de eso. Y después tiene bien el tiempo de lectura del detector, porque cuando uno toma datos hay un tiempo de exposición en el cual el detector está capturando fotones, pero luego esos fotones hay que leerlos del detector, y eso tarda un tiempo también. Entonces, la gracia es que en este caso el James Webb es un telescopio relativamente grande.
No es el más grande, pero de los que ha lanzado al espacio es lejos el más grande. Y bastante más grande que Spitzer, que el anterior de infrarrojo. Sí, también otra cosa, Isaías, es que el Spitzer estaba en el rango de luz electromagnética del final, casi tirando para microondas. Y el Hubble estaba en el principio del rango de luz. El James Webb está desde el principio, casi de luz visible, hasta casi el final donde Spitzer estaba. Spitzer no, cuando no la gente en el mismo rango de no luz. observaba en los mismos rangos que está observando ahora mismo el James Webb. Y exacto, y como tú dijiste también, que nada, es básico cómo funcionan los telescopios para la gente. A mí me gusta hablarlo así por lo que, para que la gente se haga el mental picture. Imagínense que ustedes tienen que insertar una bola en un canasto pequeño a una bola, un canasto súper más grande. Es mucho más fácil captar la bola o captar la radiación, captar la luz en algo que es más grande, que recopila más que algo pequeño. Ese es todo el truco de los telescopios. Mientras más grande, más luz captura, mucho mejor. Y para que tengan una idea del tiempo, Hubble, cuando vemos esta imagen maravillosa del Deep Field de Hubble, ¿verdad? Del campo profundo de Hubble, esa imagen le tomó a Hubble alrededor de entre 5 a 6 semanas de observación. Son como 100 horas de acumulación, si no recuerdo mal. A James Webb de acumulación de luz. Ajá, exacto. A James Webb le tomó alrededor de 2 horas y media, menos de un día, en tomar la misma imagen con mucha más, ¿verdad? Y captó cosas que no se observan en el Hubble. Exactamente, exactamente. Porque están en otro rango de onda que estos otros dos telescopios no la tenían, a pesar de que los dos... Recuerdo con lo que tú estás mencionando, que te agradezco que lo hayas complementado. Recuerdo yo cuando estaba cursando el máster, todos los profesores, yo cursé el máster en Madrid, todos los profesores estaban entusiasmadísimos con ALMA. ALMA todavía estaba en construcción. Ajá. Y qué gracia tenía ALMA, que permitía observar en un rango en el cual tampoco se había observado porque la atmósfera bloqueaba y porque está justamente en la parte final del infrarrojo y los principios del microondas, que son las ondas milimétricas. Pero entonces, cuando aparece ALMA, porque ALMA está en un lugar, está como a 5.000 metros de altura, en un lugar extremadamente seco, y el agua es justamente una de los elementos de la atmósfera que bloquean la radiación en esta, porque justamente lo acabamos de decir, ¿no? Por eso aparecen en esta zona del espectro y absorben la radiación. Y claro, si uno quiere observar justo en esas longitudes de onda, como el agua la absorbe, entonces la bloquea en el fondo. Y también las temperaturas, el viento, como la atmósfera esté funcionando en ese momento, va a bloquear muchas cosas. Claro, bueno, entonces ALMA también permitió observar una región donde antes no se había observado y por eso que se han hecho descubrimientos muy, muy interesantes con ALMA, aparte de otras particularidades que otro día tal vez podemos conversar. Bueno, me vais a permitir que os interrumpa y lo siento porque está siendo muy emocionante, pero por cubrir un poquito los plazos que tenemos previstos con la audiencia, con nuestro tipo de formato de podcast y tal, lo vamos a tener que ir dejando aquí. Bueno, yo os despedís también como queráis. Yo dar las gracias sobre todo a Agustín por haber querido estar con nosotros. Voy a seguir escuchándote, soy un apasionado me hace reír mucho en tus podcasts, ya más que aprendo, con lo cual es la fórmula perfecta y nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes, le he pasado súper brutal y he aprendido un montón también, me encanta, esto me encanta. Muy bien, gracias Pablo, gracias Isaías. Nos vemos. Gracias a vosotros. Que estéis bien.